Bienvenidos a Noticanal YT, con las noticias más recientes de Ecuador. Juez prohíbe salida del país a miembros de la Liga Azul y a Nicole Bonifaz por presunta asociación ilícita. Un juez dictó medidas cautelares contra los exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, así como contra la actual consejera Nicole Bonifaz, dentro del caso Ligados. Se les impuso presentación periódica cada 15 días y prohibición de salida del país, mientras que a Franco Loor se le ordenó arresto domiciliario con dispositivo de vigilancia electrónica. La Fiscalía General del Estado los acusa de asociación ilícita, señalando que actuaron de manera coordinada para influir en la designación de autoridades estatales, con el objetivo de favorecer su corriente política, vinculada al correísmo. Como principal evidencia, se presentaron mensajes extraídos de los celulares de Verduga, en los que se detallan estrategias para tomar control de instituciones clave, como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura. Durante la audiencia, realizada en la Corte Nacional de Justicia de Quito de manera presencial y virtual, Franco Loor compareció desde una casa de salud en Guayaquil, donde está bajo custodia policial tras su deportación de Estados Unidos. Se presentó en camilla y con bata hospitalaria. Por su parte, Verduga participó desde Colombia, donde permanece en la clandestinidad. Además de las medidas cautelares, el juez ordenó la retención de fondos de los acusados por un monto de $5.640, con el fin de garantizar el pago de una posible multa. En más noticias. Organizaciones sociales de Ecuador presentarán una acción legal ante la Corte Constitucional para suspender la resolución del Consejo Nacional Electoral, CNE, que prohíbe tomar fotos del voto durante la segunda vuelta presidencial del 13 de abril. El abogado Washington Andrade anunció que acudirá a la Corte en defensa de los derechos ciudadanos, cuestionando la decisión del CNE y poniendo a prueba la postura de los 3 nuevos jueces recientemente designados en el organismo judicial. El CNE aprobó la resolución el jueves pasado, estableciendo que quienes fotografíen sus papeletas enfrentarán multas de entre $9.870 y $32.900, además de la pérdida de sus derechos políticos. La presidenta del CNE, Diana Atamain, aclaró que los votantes pueden llevar sus celulares a los recintos electorales, pero no pueden usarlos para registrar su voto. Esta medida ha sido duramente criticada, ya que las sanciones económicas superan las impuestas por delitos más graves. La consejera del CNE, Elena Nájera, fue la única en votar en contra, calificando la decisión de ilegal e inconstitucional y atribuyéndola a presiones externas del Poder Ejecutivo. La propuesta de prohibir el uso de dispositivos electrónicos en las urnas fue impulsada por el presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, quien argumentó que los votantes de su rival, Luisa González, Revolución Ciudadana, sufragaron bajo amenazas de grupos delincuenciales en la primera vuelta. En respuesta, la Alianza Revolución Ciudadana y Reto presentó un recurso de impugnación, señalando que si existen pruebas de amenazas a votantes, deben ser investigadas por las autoridades judiciales, no por el CNE. Mientras tanto, el Ministerio de Gobierno respaldó la medida, afirmando que busca reducir el riesgo de intimidación de grupos criminales y garantizar un proceso electoral seguro. El domingo 13 de abril, más de 13.4 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir entre Noboa y González, quienes representan proyectos políticos, económicos y sociales radicalmente opuestos. En más noticias. La Fiscalía, como parte de la investigación en el caso Ligados, reveló chats obtenidos de los teléfonos incautados a Verduga, en los que usaba el seudónimo Mónica ERTL. A través de aplicaciones como WhatsApp, Signal y Telegram, los acusados discutían estrategias para designar autoridades, asignar cargos y coordinar acciones políticas. En estos mensajes también usaban otros alias: Franco Loor era Justiciero y Saltos, Minerva. Uno de los puntos clave de la investigación es la intención de influir en la designación del superintendente de bancos. En una conversación con KMB, Mónica ERTL afirmaba que si Roberto Romero Bombucult era posesionado en ese cargo, un sector político perdería control sobre el sistema financiero. También discutía estrategias para evitar su posesión, como intervención del Ministerio de Trabajo o incluso la presencia de fuerzas de seguridad para impedirle asumir funciones. Verduga salió del país hacia Colombia tras solicitar vacaciones y no regresó. Fue destituido por el Tribunal Contencioso Electoral, TCE, y actualmente se desconoce su paradero. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó pruebas clave, como el informe de informática forense, el parte policial del allanamiento al CPCCS, testimonios de denunciantes y documentos oficiales. Según el fiscal subrogante Wilson Toainga, entre diciembre de 2024 e inicios de 2025, los acusados habrían planeado una toma institucional del Estado mediante tráfico de influencias, incumplimiento de decisiones legítimas y usurpación de funciones. La Fiscalía también señaló que los procesados intentaron manipular la justicia electoral para mantenerse en sus cargos y asegurar impunidad. Además, habrían impulsado nombramientos estratégicos de funcionarios afines a su corriente política. El caso sigue en proceso, mientras la justicia evalúa nuevas diligencias y medidas en contra de los acusados. En más noticias.
Reconstrucción de hechos en caso Las Malvinas, Guayaquil, se extendió por 10 horas y contó con la participación de los 16 militares procesados. La diligencia, inicialmente aplazada 2 veces, comenzó la noche del 16 de marzo y se desarrolló en 2 ubicaciones, el sur de Guayaquil y la parroquia Taura, en el cantón Naranjal. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2024, cuando Ismael Arroyo, Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Esteban Medina fueron detenidos por una patrulla militar. Según la Fiscalía, habrían sido abandonados en Taura y posteriormente asesinados por grupos delictivos. La reconstrucción inició en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, bajo un puente vehicular, donde los 4 fueron detenidos. Participaron forenses, Fiscalía, Policía Nacional y la Autoridad de Tránsito Municipal, ATM, que cerró la vía para facilitar la investigación. Policías representaron a los 4 implicados recreando su detención y traslado en camionetas militares hasta Taura. Cada uno de los 16 militares tuvo que demostrar su ubicación y rol en el suceso. La reconstrucción se prolongó hasta las 6:50 del 17 de marzo. Familiares de las víctimas observaron el proceso desde un punto estratégico para evitar revictimización. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, destacó la importancia de esta diligencia para contrastar testimonios previos y esclarecer los hechos. Además, el 21 de marzo se revisará la prisión preventiva de los 16 militares procesados.